Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 2 del libro de Reyes, capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 24 hasta el 31. Voy a leer en el nombre de Jesús. Después de esto, bueno, vamos a esperar si ya está. Perdón. Es Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Vamos a orar mientras. Padre, en el nombre de Jesús, hágase tu voluntad con cada uno de nosotros. Muéstranos el camino para llegar a la plenitud. Muéstranos el camino de la fidelidad, de la obediencia y de la fe. Te rogamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu palabra, Señor, nos levante espiritualmente, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice así la palabra: después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey señor mío». Y él le dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?», es decir, ¿qué te está aconteciendo? Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Qué tremenda la situación que estaba atravesando Israel. Imagínense llegar a este punto. La situación era dramática. La situación era caótica. Israel se había alejado de Dios debido a que su rey, Joram, se había ido en pos de la idolatría. Y nosotros sabemos muy bien que ningún mal viene sin causa. Siempre, cuando viene un mal sobre nuestras vidas, tenemos que ir a la presencia de Dios y preguntarle: Señor, ¿por qué o para qué me está pasando esto? Resulta que Joram fue el hijo del rey Acab, que fue el rey más malvado que tuvo Israel. Perseguía a los profetas. Y su hijo tampoco se había arrepentido. Su hijo siguió el mismo camino que su padre. Es decir, fue un poquitito menos malo de lo que fue el padre, pero también siguió en pos de los caminos de uno de los primeros reyes, que se llamaba Jeroboam. Y si vamos a Segunda de Reyes 3:1-3, vamos a ver
quién era el rey Joram. Y dice la palabra, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Seguimos. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero él siguió los pecados de Jeroboam, y los pecados de Jeroboam, yo les recuerdo que fueron hacer becerros de oro, ¿verdad?, para adorar a ese Dios que estaba detrás del becerro. Y también se inventó sacerdotes que no eran del orden de la tribu de Leví. Es decir, se inventó un sacerdocio y le adoró a 2 becerros de oro. Y lo mismo hizo este rey. Y la maldad de este rey, y eso es para que veamos muy bien cuando nosotros votamos, ¿verdad?, que analicemos bien a quién estamos votando. ¿Por qué? Porque los males de los que gobiernan se traspasan a veces hacia el pueblo, a menos que el pueblo del Señor esté bien firme en la palabra del Señor. Amén. Pero tenemos que entender que la fe en Dios puede cambiar esa circunstancia, que es el título de lo que voy a estar predicando. La fe en Dios, la fe en Cristo Jesús puede cambiar las circunstancias, aún las circunstancias más dramáticas, así como en este caso que Israel estaba rodeado por el ejército de Siria y el hambre había llegado hasta tal punto que llegaron a la situación de tener que comer a sus hijos. Y saben una cosa, cuando Israel estaba a punto de cruzar el río Jordán y a punto de ir a tomar la tierra prometida, Dios les recordó, si ustedes ven en el libro de Deuteronomio, Dios les recordó que si ellos se apartaban de Jehová, iban a tocar fondo, así como tocaron fondo, y entre esas cosas, lo que acabamos de leer, Dios ya les había advertido. Pero quiero aclarar una cosa, no es que Dios envía ese mal. Dios no envía el mal. El mal viene en la vida de las personas, de los hijos de Dios, cuando se apartan de Dios. Dios no puede dar la cobertura a la desobediencia. Dios no puede dar la cobertura al pecado. Y eso era lo que estaba pasando con Israel. Las consecuencias eran dramáticas. Estaban rodeados por el ejército de Siria. No podían comer. Estaban con las arcas económicas vacías a consecuencia del pecado. Entonces la fe de un hombre, la fe del profeta, es la que cambió las circunstancias de Israel, aún las más dramáticas como las que acabamos de leer. Entonces, la fe en Dios da la vida, pero la incredulidad convoca a la muerte segura, ya sea física como espiritual. Y si vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 18, nos vamos a dar cuenta que la falta de fe desemboca en la muerte. La fe no es una opción, es la única opción para tener vida y para tener vida en abundancia. Y dice la palabra, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Vamos al otro. Y vemos que no pudieron entrar, ¿por qué cosa? ¿Por qué causa? A causa de incredulidad. ¿Seguimos en el otro? Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El reposo es el estado de plenitud aquí en esta vida y la entrada en el cielo. Ese es el reposo. Entonces, ¿qué tenemos que tener cuidado? Mantener nuestra fe en Dios y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Son tiempos en la cual nuestra fe va a ser probada.
En esta historia podemos ver cómo la fe del profeta Eliseo salvó a Israel. Pero esa misma fe de Eliseo desembocó en la muerte de un joven en quien el rey Jorán se apoyaba en su brazo. Era un príncipe en el cual el rey Jorán, a donde él iba, estaba el príncipe y él se apoyaba en su brazo. Pero fíjense qué tremenda es esta historia. Dice que el rey se paseaba por los muros y había una mujer en estado de desesperación porque todo el pueblo estaba en estado de desesperación y le gritó al rey y el rey les puso su problema, su dramático problema, y el rey le dijo, pero ¿quién te va a salvar si no es Jehová? En ese sentido tuvo razón. Pero dice que el rey estaba vestido de cilicio. Y el cilicio era lo que se vestían cuando había una situación dramática. Se vestían de cilicio cuando había una situación dramática. Pero eso es un símbolo, una señal de algo dramático que está aconteciendo. Pero si el corazón no se arrepiente, y el rey en ningún momento se arrepintió de sus pecados. Por eso Israel había llegado a ese punto y muchas personas le seguían al rey y Israel estaba en un estado lamentable. Pero el rey no se arrepentía y hoy vemos de la misma manera muchas señales, vemos de otras maneras, vemos mucha simbología. Vemos también hoy muchas tradiciones, pero ni la simbología, ni las tradiciones, ni las señales, aún aquellas como podía ser el cilicio, determinan un cambio en la vida de la persona. Solamente un nacimiento espiritual puede llevar a las situaciones difíciles que hoy se presentan en nuestras vidas. Solamente un nuevo nacimiento, solamente un sincero arrepentimiento delante de Dios es lo que puede traer el cambio en esta nación. Solamente un arrepentimiento en aquel tiempo podía traer el cambio en Israel. Y ¿saben una cosa? Vino el cambio en Israel. ¿Por qué? Porque un hombre se paró delante de esa realidad y dijo de parte de Dios, Dios dice que lo que vos tenés y lo que ellos tenían, que era la harina, que era la cebada, eso se va a cotizar muy alto. Y ninguno de los acontecimientos que había en Israel podían indicar que todas las cosas que tenían, y que eran todas las cosas, era la harina y era la cebada. Ninguno de los acontecimientos indicaban que eso iba a suceder. Pero un hombre que tiene comunión con Dios, se comunica con Dios y Dios le dice lo que va a acontecer. Amén. Y él se paró. Vamos a leer esa porción de la palabra. Dice la interpretación, dice que el profeta Eliseo ya estaba reunido con el rey acerca de esa situación. Y el profeta seguramente le debe haber dicho, acá no hay otra cosa más que arrepentirse de todo corazón y creer que Jehová puede cambiar esas circunstancias. Y de la misma manera, hoy Dios te está diciendo, si estás atravesando una prueba, si estás atravesando una circunstancia difícil, hoy acá estoy aquí en este lugar para decirte de parte del Señor que Dios va a cambiar la circunstancia, por más difícil que sea. Por más gigante que sea, Dios va a cambiar las circunstancias en tu vida. Si crees lo que te está diciendo hoy en esta noche. Y dice la palabra en el versículo 31 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Dice que cuando el rey vio
esa dramática situación, en lugar de arrepentirse, ¿qué hizo? Se la tomó con el profeta. ¿Y qué dijo? Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El recurso de las personas que están alejadas de Dios se direcciona yendo en contra de la palabra de Dios, se direcciona yendo en contra de los siervos de Dios. Porque no quieren escuchar la verdad. Porque no les gusta lo que les dice Dios. Y hoy muchas personas que están en silla de autoridad, en lugar de escuchar la palabra de Dios, siguen empecinados en sus errores. ¿Qué hay que hacer? Ir a los pies de Cristo, arrepentirse y decirle a los siervos de Dios: quiero escuchar palabra de Dios, quiero creer en lo que Dios va a hacer. No quiero mirar más las circunstancias, porque las circunstancias te van a decir que la situación está difícil, que lo que vos tenés no vale nada, que tus recursos son limitadísimos, que no vas a llegar al lugar a donde Dios te quiere llevar. Eso es lo que te va a decir el diablo. Pero aquí viene hoy para decirte Dios que vas a llegar y lo que vos tenés en tu poder va a valer oro. ¿Qué dice la palabra? Dice que en el versículo 32, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo ese hijo de homicida? ¿Saben quién era el hijo de homicida? Jorán, que era el hijo del rey Acab, que perseguía a los profetas. Y dice, vuelvo a repetir esa parte: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Cuando estás en una circunstancia difícil, cuando no encontrás la salida, ¿cuál es la actitud que tenés? ¿Resignación? ¿Te dejas vencer por la situación? ¿Decís, esto no se puede resolver? ¿Nadie me va a poder resolver eso? Estoy perdido, me entrego a la vida. ¿Para qué me voy a santificar si yo no puedo solucionar esto? No. El mensajero le dijo al profeta Eliseo, porque no le abrió la puerta, sabía que venían para cortarle la cabeza, le dijo: ¿para qué vamos a esperar más a Jehová? Como diciendo, ni Jehová nos puede salvar de esta situación. ¿Por qué no le cortamos la cabeza al profeta y ya dejamos de escuchar esas palabras que despiertan más mi ira que otra cosa? Esa era la situación del rey. Porque eso denota en qué condición espiritual se encontraba el rey. Así como estaba en esa condición espiritual, así estaba en esa misma condición espiritual todo el pueblo de Israel. Situación dramática. ¿Qué es lo que haces cuando estás en una circunstancia difícil? Es lo que Dios te quiere preguntar hoy. ¿Te rendís a la misma? ¿Pero qué hizo el profeta? Un hombre de fe, ¿qué le dijo? Vamos a Segunda de Reyes 7, versículo 1.
Segunda de Reyes 7, versículo 1. ¿Qué hizo Eliseo? Se paró delante de esa circunstancia y siguió firme en la fe en Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en una circunstancia difícil? Más fe en Dios. Cuanto más difícil es la situación, más fe en Dios. Más oración, más intercesión, más ayuno. Amén. No rendirse, no rendirse, no rendirse. ¿Y qué le dijo el profeta Eliseo? Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Mañana a estas horas, el día siguiente, a estas horas, valdrá el sed de flor de harina un ciclo y 2 seals de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Seguramente habrán dicho, ¿qué es lo que voy a hacer yo con esta harina si nos estamos por morir de hambre? Si el ejército de Siria nos tiene rodeados, ¿para qué yo quiero esta harina? ¿Para qué quiero este estiércol de palomas? ¿Qué voy a abonar con eso? Si lo que yo no tengo, ¿de qué me va a servir? Lo que yo necesito es otra cosa. Otra cosa es la que yo necesito. ¿Qué me viene a decir el profeta? ¿Que lo que yo tengo va a valer tanto, tanto, tanto? Y se paró ahí, vamos al 7:2. Se paró un joven príncipe en quien el rey se apoyaba en su brazo. ¿Y qué le dijo? Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, le respondió el profeta Eliseo, he aquí, tú lo verás, mañana lo vas a ver, mañana lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a poder comer eso. Tuvo valor. Tuvo valor. ¿Y qué tiene que tener hoy el cuerpo de Cristo? ¿Qué tienen que tener los hijos de Dios? Tienen que tener valor para decir lo que Dios dice. Y lo que Dios dice está en la palabra del Señor. Y Dios dice que te va a levantar. Dios dice que si Dios está contigo, ¿quién va a estar en contra tuya? Un solo hombre, el profeta, le dijo, mañana lo que vos tenés va a valer. Mañana lo que vos tenés va a valer. Y el príncipe se paró socarronamente como diciendo, ¿qué va a hacer Jehová? ¿Ventanas en el cielo? Me acuerdo el que hizo el barco, el Titanic, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Que ni Dios podría hundir ese transatlántico. Este transatlántico, ni Dios puede destruirlo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó el transatlántico? En el fondo. Ahora yo te cuento, hay que tener fe, hay que creer lo que Dios te dice. Cuando Dios te dice, mira lo que vos tenés, y Dios te está diciendo en esta noche, el talento que Dios te dio va a valer oro. Aleluya, va a valer oro. Ay, pastor, qué lindo que suena, va a valer oro, pero ¿cómo va a ser eso? A ver, déjame sentarme, voy a sacar la raíz cuadrada, voy a hacer cálculos logarítmicos, a ver si yo voy a llegar a eso o no. Si Dios te dice, Dios no te va a explicar cómo, lo único que te dice es que lo que vos tenés va a valer muchísimo. Y yo vengo a decirte en esta noche que el talento que Dios te dio va a valer como el oro.
Ay, pastor, contame un poco cómo termina esta historia. Si ellos estaban muriendo de hambre, llegaron a comerse los hijos, estaban sitiados por el ejército de Siria. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, vamos a leer en el versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres ricos, poderosos, sanos, ¿no? Que había 4 hombres leprosos. Ustedes saben que la lepra es señal de ¿qué cosa? De pecado. Eran unos pecadores. Pero fíjense, ¿cuántos saben que Dios puede cambiar así en un zapoitetu? Puede cambiar tu circunstancia. Y lo puede hacer Dios. Lo puede hacer. ¿Crees que Dios lo puede hacer? ¿Y qué pasó con estos 4 leprosos? Dice, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Dijeron, si tratáremos de entrar en la ciudad, porque ellos estaban afuera de la ciudad, si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Nos quedamos en la ciudad, nos morimos de hambre, nos morimos de enfermedad. Salimos afuera, nos morimos de enfermedad, nos matan los sirios. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se jugaron. ¿Qué hay que hacer? Hay que enfrentar la realidad. No importa cómo estés hoy, anda y enfrenta tu realidad en Cristo Jesús. Y sigo leyendo. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba lo abandonaron los sirios. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y tomaron de allí, ¿qué cosa? Plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en esa tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Los 4 leprosos, jugados totalmente, dijeron, vamos a ver qué pasa. Si morimos, morimos, y si vivimos, vivimos. Vamos, y fueron los 4. Entonces caminaban los 4 y Dios le puso un amplificador, el de mayor voltaje, en sus piernas, y cada vez que pisaban, era como si fuese un ejército que abandonaba su posición para ir en contra de los sirios. Y los sirios, ¿qué hicieron? Patitas, ¿para qué te quiero? Se fueron. Y no era el ejército de los heteos, no era el ejército de los egipcios, eran los 4 leprosos llenos del Espíritu Santo. Ay, pastor, pero yo primero quiero ver cómo va a pasar eso y para después creerle. Eso no es fe. Si Dios te dice que va a hacer eso,
lo va a hacer. Déjaselo a Dios. Dios sabe cómo lo va a hacer. Vos marchá, vos marchá, vos marchá, 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 marchá. Y Dios lo va a hacer. Aleluya. Oh. Dios es poderoso para cambiar tu circunstancia. ¿Cómo estás viendo este desafío que tenemos como iglesia? ¿Qué estás pensando? ¿Que no vas a poder? ¿O estás pensando que Dios te va a prosperar? ¿Que Dios te va a levantar? Si vos estás creyendo en eso, no mires tu circunstancia, sino mira a Dios. Mira a Cristo, que Él está por encima de cualquier circunstancia que puedas estar atravesando. ¿Por qué? Porque Dios te quiere sorprender. Dios me quiere sorprender. Y yo estoy esperando con gozo. Yo estoy esperando con júbilo. Ver con mis ojos naturales lo que yo estoy viendo espiritualmente en este momento. Aleluya. ¿Y saben qué pasó? Se metieron los leprosos y quisieron contratar camionadas para llevarse el oro, la plata y todo lo que había ahí. Les saquearon al enemigo, porque el enemigo dice que si viene por un camino, el enemigo en contra de ti, por 7 caminos van a tener que huir. Y les saqueó. Se quedaron con los bienes. Y yo te quiero decir que el dinero de los impíos va a venir para la iglesia. Amén. Porque la iglesia sabe lo que va a hacer con el dinero. El dinero es instrumento de Dios. El dinero es instrumento de Dios. El dinero es instrumento de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron estos 4 varones? Vamos al versículo 9. Y luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Ellos se guardaron toda la platita, el oro. Y dijeron: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora. Entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros nos fuimos al campamento de los sirios. Y ellos que estaban ahí arriba y ellos que estaban ahí abajo, nos fuimos al campamento de los sirios. Y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, el campamento intacto. ¿Y qué hicieron los porteros que escucharon desde ahí arriba? Gritaron y anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y dijeron: ahí abajo están 4 leprosos. Están diciendo que en el campamento de los sirios no había nadie. Escucha, rey Jorán. 4 leprosos están anunciando buenas nuevas. Están anunciando buenas nuevas. Están anunciando buenas nuevas. Y el rey... Se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos a la ciudad. Eso es lo que está pasando. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. ¿Cuántos caballos habían quedado en la ciudad? 5. Los demás se los habían comido todos los caballos. Y dice: porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. ¿Cuánto había
muerto una multitud. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado. Por la premura tuvieron que salir corriendo los sirios, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Hombre de poca fe y pecador, hombre, pero los otros eran pecadores, pero eran hombres de fe, eran hombres de fe, eran hombres de fe. Enfrentaron la situación y Dios salvó a todo Israel por la boca del profeta Eliseo. ¿Quieren saber cómo termina esta historia? Versículo 16. Entonces el pueblo salió y ¿qué hizo? Saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme ¿a qué cosa? A la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. ¿Y qué pasó? Y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. ¿Saben qué pasó? El rey les dijo, no estamos derrotados. Los sirios huyeron. Y no solo eso, ahora podemos abrir las puertas, podemos salir afuera. ¿Y saben una cosa? Se está cumpliendo lo que dijo ayer, lo que dijo el profeta. Y lo que ellos tenían se iba a cotizar muy costoso. Iban a venir de todos lados a comprar lo que ellos pensaban que no valía nada. ¿Y qué hizo? El rey abrió las puertas y estaba el joven príncipe ahí y vino la turba y le pasó por encima y murió. Claro, el rey dijo, acá está la comida, y él estaba así en la puerta. ¿Y qué pasó? Le atropelló toda la turba y murió. Y dice en el 18, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 sed de cebada por un siclo y el sed de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió.